Dados un punto P sub 0 de R3 y dos vectores no nulos y no paralelos A y B de V sub 3, definimos el plano P que contiene al punto P sub 0 y tiene como vectores directores o paralelos a y B al siguiente subconjunto de R3, al conjunto de los puntos de R3 que puedan ser expresados de esta manera para cualquier par de números reales. A los números reales T y S se denominan parámetros del plano. A un punto contenido en el plano P se le suele denominar como punto pasante de P. Ecuaciones del plano. Básicamente existen tres formatos de ecuación para representar los puntos de un plano: la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación implícita o general. Consideremos el plano P que contiene al punto P sub 0 de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 y tiene como vectores directores a los vectores no nulos y no paralelos A de coordenadas A sub 1, A sub 2, A sub 3 y B de coordenadas B sub 1, B sub 2, B sub 3. Ecuación vectorial. La ecuación vectorial de un plano viene dada por su propia definición, dando como resultado final el vector que se está mostrando en pantalla. Ecuaciones paramétricas surgen directamente de la ecuación vectorial al considerar la primera componente como X, la segunda componente como y la tercera componente como Z. Es así como las ecuaciones paramétricas es una versión un poco más sencilla que la ecuación vectorial. Ecuación general o implícita. Otra forma de obtener los puntos de un plano es mediante el punto que lo contiene o punto pasante P sub 0 y un vector llamado vector normal del plano. En este caso, si P sub 0 es el punto pasante, P es un punto genérico de R3 y N sub P es un vector normal al plano, la ecuación general o implícita viene dada por el siguiente producto escalar, el cual una vez transformado con sus respectivas componentes da origen a esta ecuación afín, siendo D, término independiente, esta expresión que estamos mostrando en pantalla. Observe que los coeficientes
de las variables del plano no son más que un vector normal al mismo. Ejemplo 1. Halle las ecuaciones vectorial, paramétricas y general del plano que contiene al punto P sub 0 de coordenadas -2, 4, 7 y tiene como vectores directores al vector A de componentes 2, -5, 3 y al vector B de componentes 1, 6, -8. Estamos mostrando en pantalla la ecuación vectorial en donde -2, 4 y 7 son las coordenadas del punto pasante, 2, -5 y 3 las componentes del vector A, 1, 6, -8 las componentes del vector B. Las ecuaciones paramétricas se siguen inmediatamente. La ecuación implícita debemos para ello primero determinar el vector normal o un vector normal, dado por el producto vectorial de los dos vectores directores. Y ahora aplicamos la definición. El vector normal es escalar con x menos la x del punto pasante, y menos la y del punto pasante, z menos la z del punto pasante, dando como resultado la ecuación que estamos mostrando en pantalla. Una forma más directa de hallar la ecuación general es mediante la aplicación del siguiente teorema. Obviaremos su demostración. Así, en nuestro ejemplo, aplicando el teorema anterior, se llega fácilmente a la misma solución que teníamos con anterioridad. Dado que la forma más usual de representar un plano es mediante su ecuación general, vamos a dedicar algunos minutos a explorar un poco más dicha forma. De manera tal que nuestro punto de partida será la ecuación general, en donde, como vimos anteriormente, A, B y C, distinto del vector nulo, representa el vector normal de un plano. Si todos los coeficientes de dicha ecuación son no nulos, la ecuación se dice que es completa. Caso contrario, incompleta. Los siguientes casos de ecuaciones incompletas merecen alguna explicación de carácter geométrico. A. Si una y solo una de las variables no aparece en la ecuación, esto es, si se da alguna de estas condiciones, el plano es paralelo al eje correspondiente a la variable que no aparece. Es un plano paralelo al eje X, paralelo al eje Y, paralelo al eje Z. Si solamente aparece una variable, esto es, si se da alguna de las condiciones que se están mostrando,
el plano es paralelo al plano coordenado YZ, XZ, XY respectivamente. Utilizaremos la siguiente notación para las ecuaciones incompletas. El caso A lo designaremos como ecuación incompleta de primer grado, que es donde falta una sola variable. Caso B, ecuación incompleta de segundo grado, donde faltan dos variables. El caso en que la ecuación no contenga el término independiente, obviamente que es una ecuación incompleta. Sin embargo, no es tratada como tal, simplemente eso representa que el plano pasa o contiene al origen de coordenadas. Conversión de la ecuación vectorial paramétrica a la ecuación general. Vamos a suponer que se tiene un plano en su versión vectorial o paramétrica y queremos hallar la ecuación en su forma general. Es obvio que dada la forma paramétrica o vectorial, se desprenden fácilmente un punto pasante y los vectores directores A y B. En consecuencia, con los vectores directores hallamos el vector normal y ahora, para hallar la ecuación general, aplicamos su propia definición. Vamos ahora a ver cómo convertimos la ecuación general en una vectorial o paramétrica. Aquí vamos a distinguir tres casos según la ecuación sea completa, incompleta de primer grado o incompleta de segundo grado. Ecuación completa. En este caso, bastará con asignar arbitrariamente a dos de las variables los parámetros t y s y despejar la variable restante de la ecuación general dada. Ilustremos el proceso con el siguiente ejemplo. Transformar a forma paramétrica la siguiente ecuación. Hagamos arbitrariamente x igual a t y y igual a s y despejaremos la variable z. Así como al sustituir x por t y y por s, el despeje de z nos da esta expresión. En consecuencia, las ecuaciones paramétricas se están mostrando en pantalla. Observe que P sub 0, 009 es un punto del plano. Bueno, en virtud de que al sustituir sus coordenadas en la ecuación general se satisface. Además, el vector A obviamente aquí sería el 102 y el vector B el 013, cuyo producto vectorial genera un vector paralelo al vector normal del plano. Cuando la ecuación es incompleta de primer grado, es decir, cuando hay una sola variable que no se encuentra y las otras dos sí se encuentran, el procedimiento es asignar arbitrariamente el parámetro t o el s, el que usted desee, a la variable que no aparece y de las que aparecen seleccionar arbitrariamente una de ellas y asignarle el otro parámetro. La tercera variable de discordia se seleccionará despejándola de la ecuación. Vamos a transformar la siguiente ecuación incompleta de primer grado a ecuación paramétrica. Aquí la variable faltante obviamente es la y por eso le asignamos un parámetro t y arbitrariamente a la z le hemos asignado el parámetro s. Dejando ahora x,
resulta ser la siguiente expresión. De tal manera que aquí se tienen las ecuaciones paramétricas de dicho plano. Ecuación incompleta de segundo grado. En este caso hay dos variables que no están en la ecuación y una que obviamente sí lo está. A las dos variables que no están les asignamos arbitrariamente los parámetros P y S. Obviamente a la única variable que está se le asigna el valor numérico despejado de la ecuación. Y por ejemplo, si queremos transformar la ecuación de este plano a forma paramétrica, hacemos arbitrariamente x y z, que son las variables que no están, igual a t y s. Y y obviamente toma el valor menos 8. De manera que aquí tenemos las ecuaciones paramétricas. Es fácil ver que el punto P sub 0 satisface la ecuación general dada y el producto vectorial de los vectores A y B es paralelo al vector normal del plano. Posición relativa de dos planos. Consideremos dos planos P y R de R3. Supóngase que P es un punto del plano P y N sub P su vector normal. Análogamente, Q es un punto del plano R y N sub R el vector normal. Decimos que los planos P y R son coincidentes si se cumple la condición que se está mostrando en pantalla. Es decir, si los vectores PQ, N sub P y N sub R son paralelos. Los planos son paralelos si los vectores N sub P y N sub R son paralelos, pero no lo es el vector PQ. Y son secantes si solo si los dos vectores N sub P y N sub R no son paralelos. Vamos a resolver ahora el ejemplo 2, cuyo enunciado se está mostrando en pantalla. Obsérvese, en el caso A, los dos planos vienen en forma vectorial. En el caso B, uno de ellos está en forma vectorial y el otro en forma general. En el caso C, ambos planos están en forma general. El apartado A, pues, conocido la ecuación vectorial del plano, se obtiene fácilmente el punto pasante P, 2, 3, 5, y un vector normal. Para el plano R se obtiene un punto pasante Q y un vector normal. Conocido P y Q, podemos formar el vector PQ restando las coordenadas de Q menos las de P. Ahora vamos a investigar el paralelismo o no de N sub P, N sub R y PQ. Obsérvese que N sub P y N sub R son paralelos, y esto es fácil verlo porque si nosotros dividimos, formamos el cociente coordenada a coordenada de dichos planos, observamos que lo siguiente, que 48 entre 8 es 6, menos 6 entre menos 1 es 6, menos 18 entre menos 3 es 6. Al ser estos cocientes del mismo valor, los vectores son paralelos porque sus componentes son proporcionales. Veamos ahora qué pasa con el vector PQ. Pero que resulta que el vector PQ por coincidencia
resultó igual al vector n sub p y por lo tanto es paralelo a dicho vector. Dado que n sub p y n sub r son paralelos y pq también lo es, llegamos a la conclusión de que los planos dados son coincidentes. En este caso, de la ecuación vectorial del plano P se desprenden punto pasante y vector normal. Y de la ecuación general del plano R se obtiene un punto Q asignándole a x igual a 0, y igual a 0 y despejando z, y el vector normal. Ahora conocido P y Q, se obtiene PQ. Y observemos que n sub r y n sub p son paralelos, porque si usted observa, si se divide, por ejemplo, este entre este da 2, 10 entre 5 es 2, 4 entre menos 2 es 2. Las componentes son proporcionales. Eso quiere decir que esos vectores son paralelos. Sin embargo, PQ no es paralelo. ¿Por qué? Porque fácilmente se observa que 1 entre menos 1 es distinto a 0 entre 5. Hemos llegado entonces a que n sub p y n sub r son paralelos, pero PQ no lo es. En consecuencia, los planos son paralelos. En el apartado C, pues es obvio que los dos vectores normales de los planos no son paralelos. 3 entre 1 es distinto a 4 entre 1. De manera tal que esos planos son secantes. Al ser secantes, se cortan y la intersección de dos planos en el espacio es una recta. Hasta los momentos estamos en capacidad de construir la ecuación de un plano cuando del mismo se conocen un punto y dos vectores directores o un punto y un vector normal. En esta oportunidad construiremos la ecuación de un plano cuando se conocen algunas condiciones que estamos mostrando en pantalla. Le sugiero que pause el video y tome nota de dichas condiciones. En este caso, supondremos que P, Q y R son tres puntos no colineales. Ahora, cuando tres puntos en el espacio son colineales. Bueno, si los vectores PQ y PR son paralelos. Caso contrario, no son colineales. Es decir, pues los colineales si existe un número K tal que se cumplen este conjunto de ecuaciones. Una vez comprobada la no colinealidad de los tres puntos, la ecuación del plano se sigue fácilmente tomando un punto cualquiera de los tres como punto pasante y el vector normal paralelo al producto vectorial de PQ con QR. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a probar que los tres puntos dados son no colineales y vamos a hallar la ecuación del plano que los contiene. Muy bien, aquí estamos mostrando los vectores PQ y PR y observamos que no son paralelos, dado que menos 3 entre 1 es distinto, por ejemplo, a 2 entre menos 8. Ya la tercera condición ni siquiera hace falta revisarla. En consecuencia, al no ser paralelos,
Los tres puntos no son colineales. Y ahora podemos hallar el vector normal como el producto vectorial. Y ahora la ecuación del plano se sigue conocido el vector normal y un punto cualquiera que hemos considerado el 2, 1, 4. Ahora les invito a considerar o a verificar que los tres puntos en realidad cumplen con la ecuación general del plano. Ahora, existe un teorema que nos da directamente la ecuación del plano que pasa por tres puntos no colineales. Ese teorema se está mostrando en pantalla. Para el caso que nos ocupa, la aplicación del teorema anterior nos genera el mismo plano. De manera que esta es la simplificación de esta expresión. En este caso, se remite al anterior, seleccionando arbitrariamente dos puntos de L que conjuntamente con el punto P sub 0 se tiene el caso del plano que pasa por tres puntos. Veamos el siguiente ejemplo. Un punto y una recta, y lo primero que hacemos es comprobar que el punto no pertenece a la recta y luego hallar la ecuación del plano que contiene el punto P sub 0 y a la recta L. Para que P sub 0 pertenezca a la recta L, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación vectorial. De manera que menos 2 debe ser igual a menos 2 más 4t, 3 debe ser a 3 más 2t, y 5 debe ser igual a 1 menos 5t. Este sistema de ecuaciones debe ser compatible y determinado y arrojar un único valor de t. Sin embargo, observamos que de 1 t vale 0, de 2 t vale 0, pero de 3 t vale menos 4 quintos, porque en siguiente no existe un número real t que verifique la siguiente ecuación. Esto es, P sub 0 no pertenece a la recta L. Ahora, dos puntos sobre L se obtienen dando dos valores distintos al parámetro t. Para t igual a 0, P sub 1. Para t igual a 1, tiene P sub 2. Y ahora ya la ecuación del plano queda definida por tres puntos. Por el punto P sub 0, P sub 1, por P sub 2. Si el plano R es paralelo al plano P, entonces tienen el mismo vector normal. Se sigue fácilmente la ecuación del plano con punto P sub 0 y vector normal. Por ejemplo, tenemos el punto P sub 0 y tenemos el plano. Lo primero que vamos a hacer es probar que el punto no pertenece al plano. Y vamos a hallar luego la ecuación del plano que contiene el punto P sub 0 y es paralelo a P. Veamos si las coordenadas de P sub 0 satisfacen la ecuación general del plano. Y se observa que al sustituir la x por menos 1, la y por 4 y la z por 2 en la ecuación general, esta expresión no da 0. En consecuencia, el punto P sub 0 no pertenece al plano P. Ahora, el problema es obtener la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0 y es paralelo al plano x menos 3y más 2z más 8 igual a 0. Ahora, como los planos son paralelos, tienen el mismo vector normal. Por eso, la ecuación del plano que se está buscando tiene esta estructura, en donde el valor de d está todavía por definir y se obtendrá obligando a que el punto P sub 0 pertenezca a dicho plano.
Y ya tenemos entonces la ecuación general del plano buscado. Sea n sub p un vector normal al plano P y a un vector director de la recta L. Al ser R perpendicular a P, el vector n sub P es un vector paralelo a R. Dado que n sub P y A no son paralelos por las condiciones del problema, un vector normal al plano R es el producto vectorial de n sub P con A. Si tomamos ahora un punto P sub 0 de L, la solución es inmediata con punto y vector normal. En el caso de que el vector director de la recta L sea paralelo al vector normal del plano P, el problema presenta infinitas soluciones. Vamos a resolver el ejemplo 6. Tenemos un plano y una recta que obviamente está contenida en el plano y vamos a hallar la ecuación del vector normal. Primero vamos a verificar que el vector normal y el vector director no son paralelos y luego hallar la ecuación. El vector normal del plano obviamente es el 2, 1, menos 5. El vector director de la recta es el 1, 3, 5. Y observamos que 2 entre 1 es distinto a 1/3 y por lo tanto estos dos vectores no son paralelos. Por otra parte, el producto vectorial origina este vector que simplificado nos da un vector normal. Y un punto sobre el plano es el 4 menos 1, 2, como se evidencia directamente. Así que la ecuación general viene dada por la siguiente expresión. El caso se reduce al anterior haciendo el vector A igual a el vector P0, P1. En este caso, el problema tiene infinitas soluciones, como evidenciamos en el siguiente ejemplo. Vamos a obtener la ecuación del plano que pasa por este punto y es perpendicular a este plano. Bien, vamos a considerar a x más by más z más t igual a 0 la ecuación del plano buscado. Como el punto 1, 1, 1 pertenece a dicho plano, debe cumplirse la siguiente condición. Como R es perpendicular al plano, el producto, sus productos de los vectores normales deben ser, el producto escalar debe ser 1. Ahora tenemos pues un sistema de dos ecuaciones con 4 incógnitas, que son A, B, C y D. Ahora, si nosotros tomamos como variables independientes para resolver el sistema C y D, y obtenemos A y B en términos de C y D, se llega a la siguiente solución. Y ahora, sustituyendo los valores de A, de B, de C y de D en la ecuación del plano, se tiene la siguiente. Y multiplicando todo por 2, se llega a que esta es la ecuación del plano que cumple con las condiciones que se están exigiendo. Se observa, es una ecuación biparamétrica de parámetros C y D, claro, con C y D distintos del nulo, porque si no daría una ecuación, y evidencia que existen infinitas soluciones. Por ejemplo, para C igual a 1 y D igual a 0, se tiene esta solución.
Para C igual a 1 y D igual a 1, se tiene esta otra distinta. Para C igual a 1, D igual a menos 1, se tiene esta. Y así, pues, sucesivamente. Dejamos como ejercicio verificar que los tres planos anteriores contienen al punto 1, 1, 1 y son perpendiculares al plano x menos y menos z más 5 igual a 0. Les habló Adelmo Fernández. Será hasta la próxima oportunidad.